Uno de los temas que queríamos nosotros abordar en esta especie de reflexión sobre la memoria en torno a la Constitución y a la Guerra de la Independencia era un poco la mirada del otro lado, ¿no? Porque en este clima celebrativo, ¿no?, pues todo y de exaltación patriótica, 200 años después, pues parece que todo, que hay un sector de España y de los españoles que son los buenos, y hay otro sector que son los malos. Entonces, bueno, como todo es como tópico falso, que es, queríamos no tanto reivindicar, que también, al menos yo, pero sí un poco darle la palabra, recoger esa lectura que desde la otra parte de la bahía, ¿no?, hace 200 años se hacía de una manera de concebir España diferente, eso sí, diferente a la concepción constitucional. Y para ello el profesor que me acompaña a la mesa, el profesor Juan López Tabar, es autor de un libro que al día de hoy, junto con el libro del profesor Jean René, Españoles en París, los famosos traidores, pues se han convertido en las dos referencias básicas o dos referencias clásicas de esta reivindicación de los afrancesados. Yo no voy a extender más en su currículum, artículos en revistas, publicaciones, siempre en torno a esta reivindicación, estudio del problema de los afrancesados, cuyo adjetivo ya tiene unas marcas muy negativas, y precisamente lo que nosotros queremos reivindicar aquí es eliminar esas marcas negativas y reivindicar lo que de positivo, que es mucho o bastante, tuvo esa opción por la que optaron muchos españoles. Y nada más. Bueno, pues muchas gracias al profesor Alberto Romero y a los organizadores de este congreso, que me han invitado y que me siento muy honrado. Bueno, como ha explicado mi compañero, yo vengo a hablar de los otros, o de la mirada que los otros, los de más allá de la bahía, como has dicho, cómo vieron lo que en la bahía estaba sucediendo, como los afrancesados, los famosos traidores, como se les llamó en un famosísimo folleto publicado al terminar la guerra, cómo vieron durante la guerra lo que en Cádiz se estaba haciendo, y antes de Cádiz lo que estaba haciendo la Junta Central, etcétera, y cómo, una vez terminada la guerra, en sus escritos, cómo juzgaron o cómo vieron lo que en España se llamó la Revolución Española. Bueno, he dividido mi ponencia en varias partes. Una primera parte, que podríamos titular 1808-1811, miradas secundarias y algo de burla. Y digo mirada secundaria porque, con provisionalidad, como luego explicaré, en esa primera etapa de la guerra, la prioridad de los afrancesados en su estrategia publicística, desde que comienza el conflicto, va a ser apuntalar la legitimidad del régimen. Ellos son conscientes de que el trasvase de poder en Bayona ha sido cuanto menos de dudosa legitimidad, y, como digo, la prioridad en la campaña propagandística será apuntalar esta legitimidad. Y por lo tanto, como veremos, la mirada hacia lo que está haciendo la Junta Central en primer lugar, y más tarde lo que se hace en Cádiz, aunque no es ni mucho menos inexistente, va a ser secundaria con respecto a esta prioridad de apuntalar la propia legitimidad. Ya en junio del año 8, Juan Antonio Llorente, que va a ser uno de los más activos desde el principio del conflicto en esta defensa de la nueva solución josefina, escribió unas cartas del verdadero español en las que, en primer lugar, anteponía la nación al rey, en contraposición a lo que se ha comentado, creo que esta tarde o esta mañana, que hizo el padre Vélez más tarde, ¿no? Decía: las naciones no existieron ni existen en el mundo porque hay reyes. Al contrario, hay reyes porque hay naciones. Y excusaba la ruptura del juramento que los españoles habían prestado meses antes a Fernando VII. Dice: los juramentos no pueden ser vínculo de iniquidad, y ciertamente sería inicuo en sumo grado anteponer los derechos de una persona a los de 11 millones de personas. Meses más tarde tenemos un nuevo testimonio manuscrito inédito. Son unas cartas
que un activo diputado en Bayona, un diputado ilustrado con un gran currículum en sus espaldas, periodista en tiempos de Carlos III ya, Luis Marcelino Pereira, un personaje muy interesante y activo diputado en Bayona, como he dicho, redactó unas cartas supuestamente a un amigo, aunque tienen todo el aspecto de haber sido escritas para su publicación, aunque nunca se publicaron, en el que son interesantes porque ya en este momento, finales del año 8, principios del 9, se encuentran varios de los leitmotiv que poblarán en un futuro las representaciones francesadas. Hablan, por ejemplo, de la victoria patriota en Bailén como un suicidio, una victoria funesta, dice, de la que se dolerá España siglos enteros. Advierte de las intenciones aviesas de la Inglaterra, del uso interesado de la religión por parte de los patriotas, o de las ilusiones infundadas que vomitan, dicen las gacetas, para lisonjear las pasiones de los pueblos y sumirlos en el engaño. Como contrapartida, como he indicado al principio, incide en la defensa de la oportunidad que supone el régimen de José I y del régimen constitucional, que se inaugura con la Constitución de Bayona en junio de aquel año. Y dice, una cita textual: José empezó acotando él mismo y cercenando su poder con una carta constitucional, no ciertamente tan buena como pudiera haberlo sido, ni como en Bayona procuramos, él desde luego fue muy activo en Bayona, que lo fuese, pero que tal cual es, vale harto más que ninguna, y que si Carlos IV, un año A nos lo hubiera dado, nos hubiéramos vuelto locos de contento. Ya en el año 9 contamos con un nuevo testimonio de quien en el embajador Laforest, perspicaz y como conocen ustedes, muy activo también en el desempeño de su embajada, calificó como la mejor pluma y el espíritu el más al nivel de los tiempos que tiene el gobierno de José. Me refiero a Pedro Estala, canónigo, que fundó en marzo de 1809 un periódico, El Imparcial, que ha sido recientemente estudiado por Gerard Dufour y por Jean-Baptiste Bussal en una revista electrónica que les recomiendo, que se llama El Argonauta Español, dedicada a la historia de la prensa. Y es un periódico doctrinal con una fuerte carga jurídica y de pensamiento. Digamos que más que un periódico es una revista de pensamiento, diríamos hoy, salvando las distancias, en el que hace un verdadero esfuerzo por ilustrar a la nación, a sus lectores, de las ventajas del nuevo régimen constitucional, como digo, y la Constitución de Bayona como la base para la regeneración de España. Presenta esta oportunidad, este gobierno constitucional josefino, como una contrapartida frente a la otra alternativa, que es, según él, el despotismo anárquico que vive España desde el levantamiento del 2 de mayo, despotismo que, según indica él, ha sido atizado por los privilegiados, que lo único que buscan es mantener sus privilegios, y sostenido por los ingleses, por interés propio, ¿no? Como digo, un periódico muy interesante, analizado, por lo tanto no me extenderé más, por estos dos profesores, y remito a sus artículos. En definitiva, en esta primera etapa, en esos primeros años de la guerra, lo prioritario va a ser la defensa, el apuntamiento de la legitimidad del régimen y del propio rey José. Se va a intentar construir una imagen del rey José como rey benéfico, rey filósofo, rey constitucional. Intenciones inútiles, como sabemos todos, porque la contrapropaganda patriota va a ser infinitamente más efectiva y a todos nos ha llegado la imagen, y que es la que ha pervivido, de Pepe Botella, el rey borracho, tuerto, etc., ¿no? Al menos se intentará contraponer a esta imagen una imagen muy distinta desde la prensa, y como digo, la defensa de la imagen del rey y del régimen va a ser lo que centre este esfuerzo propagandístico. Esto no quita, como he dicho antes, para que no se mire a la Junta Central, para que no se denuncien desde el principio, no solo mediante la prensa, sino desde el púlpito o desde el teatro también, que va a ser otro elemento de propaganda, por ejemplo, las intenciones de Inglaterra, o más adelante, conforme avance la guerra, la pérdida que ya se prevé de las colonias americanas, por culpa, dicen ellos, de las intenciones inglesas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, como digo, la prioridad en este momento va a ser otra. Y digo esto con cierta provisionalidad, y advertido, porque creo que está pendiente todavía, y yo desde luego no lo he hecho, un análisis detenido, concienzudo, de la prensa afrancesada. Se han localizado más de 30 cabeceras, muchas de ellas más o menos efímeras, otras con más trayectoria,
Contamos últimamente con alguna serie de estudios sobre algunas de ellas, pero hay muchos periódicos que todavía necesitan un estudio más profundo y que están sin hacer. Además, gracias a los avances de la técnica, hoy en día desde casa uno puede consultar buena parte de estos periódicos porque están digitalizados, pero no todos. A mí me ha venido muy bien desde Pamplona poder ver una serie de periódicos, pero otros, como por ejemplo la Gaceta Sevilla, que hubiera querido consultar, pues no está todavía digitalizada, ¿no? Con lo cual es una puerta que sigue abierta y que invito a si alguien quiere tomar este testigo, lo recoja, ¿no? Bueno, siguiendo más adelante con la guerra, la batalla de Ocaña, el triunfo francés, la conquista de Andalucía triunfante con que se abre a raíz de esta batalla, una conquista a la cabeza de la cual va el rey José, que por primera vez y única casi en su reinado se podrá sentir verdaderamente rey de los españoles ante la acogida que le dispensan ciudades como Sevilla o Ronda, etc. Esto va a infundir una cierta confianza, incluso prepotencia, diría, o burla, que he calificado antes, en algunos de estos publicistas afrancesados. Así, tenemos varios testimonios. Uno de ellos es un artículo que se publicó en la Gaceta Sevilla en abril del año 11, que tuvo cierta fama, entonces, que se tituló La pragmática de los papamoscas, llamando papamoscas a los liberales, a los patriotas sevillanos. Los patriotas, que dice el articulista, alimentándose de quimeras, cerrando su corazón aun a lo que ven, y creyendo los mayores imposibles, suben a la Giralda a ver los ejércitos que esperan, donde se les figura que los árboles y ganados distantes son ejércitos numerosos. Y les ordena, dice, los que tienen por felices a los que están en Cádiz, se vayan cuanto antes con ellos a esperar bombas y luminarias, o ser esclavos de los ingleses, y nos dejen tranquilos. Ese tono de soberbia del papamosquero, que luego pagaría caro su arrogancia, lo encontramos también en algunas obras de teatro que por las mismas fechas, principios del año 11, se representaron en Sevilla o en Granada. Una fue El presidente de la Regencia, obra de Javier de Burgos, entonces su prefecto y futuro ministro de Fomento y el autor de la actual división provincial de España. Y otra obra mucho más sarcástica, Calzones en Alcolea, que ha sido publicada hace ya unos 20 años, que es una sátira mordaz y feroz contra los guerrilleros y contra el clero patriota, al que se acusa de fanatismo y de ser los verdaderos enemigos de la patria. Bueno, conforme la alternativa patriota va construyendo no ya una alternativa militar, que también, sino sobre todo política, con la formación de las Cortes aquí en Cádiz, y no digamos ya con la Constitución, esta atención, como he dicho antes, secundaria inicialmente, porque hay otras prioridades, irá ocupando cada vez más la atención de los publicistas afrancesados. Contamos ya con un primer testimonio de Juan Sempere Guarinos, otro viejo ilustrado jurista, también con una trayectoria desde los tiempos de Carlos III, que empezó colaborando con los patriotas y cuando cayó a la ciudad de Granada pues se pasó al bando josefino, y allí en Granada publicó unas observaciones sobre las Cortes y sobre las leyes fundamentales de España, en el que es un folleto publicado recientemente también en 2007, en el que se acusa a la Junta Central de prometer, dice, el establecimiento de una quimérica representación nacional y de las antiguas leyes fundamentales. Él clama ya entonces por la necesidad de una verdadera innovación constitucional, y como veremos más tarde, Sempere criticará precisamente, si algo criticará será este falso historicismo, dice él, al que los patriotas pretenderán arraigarse, ¿no? Y dice que el peor error sería precisamente retomar la tradición política española, cuajada de errores, dice. Por lo que celebra el tránsito, dice, de una legislación decrépita, contradictoria y causa necesaria del desorden y la injusticia, a otra más racional, la josefina, que es la que él abraza a partir de entonces. Bueno, como he dicho, esta alternativa política cada vez mayor por parte de Cádiz, por así decirlo, hará que se reaccione desde la prensa, y encontramos algunos testimonios interesantes. Así, en la Gaceta Nacional de Zaragoza, periódico estudiado por Gil Novales, ya en el año 1810 se niega la legitimidad de la Junta Central, a la que se dice está formada por 30 esclavos del bajo pueblo que no han podido mantenerse en la gracia de este cruel y fiero tirano, sino adulando su ferocidad y acariciando sus horrorosas inclinaciones para mantener un simulacro de soberanía.
Y meses más tarde, en la Gaceta de Madrid, se publica un artículo, Las Cortes de la Isla de León, justo cuando se reúnen aquí las Cortes, en el que acusa a los jefes de la insurrección y dice: cuando pudieron reunir de un modo legítimo la representación nacional, en el año 8, se rehusaron. Pero ahora que ven su autoridad reducida a un vano nombre, tratan de cubrir y prolongar su odioso despotismo con la sombra de las Cortes. Unas Cortes, dice, formadas sin consentimiento y aun sin noticia de las provincias, formadas por meros sirvientes, aludiendo a la cantidad de diputados suplentes que tuvieron que echarse mano ante la imposibilidad de que muchas provincias mandaran los diputados titulares aquí a Cádiz, y apela al pueblo español. Estudiad con toda atención este hecho. Los que no quisieron daros las Cortes cuando las pedíais, en el año 8, y cuando podían formarlas de hombres ilustrados, os dan ahora, cuando solo pedís la tranquilidad y el término a tantos males, una representación de meros sirvientes, de gente, digamos, sin preparación, etc. Viene a aludir. Bueno, la guerra va avanzando, la balanza se va inclinando poco a poco hacia el lado patriota, y es hora que esta superioridad, incluso burla a la que he aludido antes, pues se vaya apagando, ¿no? Y al contrario, empieza a subir la tensión en el bando josefino, ¿no? Ante los nubarrones que van llegando, ¿no? Y tengo un par de testimonios, creo que muy gráficos de este aumento de la tensión. El primero fue un artículo que también hizo, bueno, no voy a decir furor, es exagerado, pero sí que se publicó en muchos periódicos afrancesados de la época, yo lo he visto en varios de ellos, que se tituló El no importa de España. Y la cinta es larga, pero creo que merece la pena porque es un compendio de estas acusaciones. Dice: no importa. Esta expresión, hija de la imprudencia, ha sido la divisa de los que, sin calcular los intereses de la nación, se han empeñado en seguir un sistema propio, solo para arruinarla. Los que excitaron la insurrección, los que midieron el bien común por el suyo propio, los que, dejándose arrastrar por las pasiones, unos por ambición, otros por codicia, otros por ceguedad, todos han visto correr a arroyos la sangre de sus paisanos. Todos han visto la desolación de los pueblos y, en suma, todos los horrores de la más funesta de las guerras, sin que de sus despiadados labios haya salido otra expresión que no importa. Cuando los repetidos reveses que al cabo de 3 años han experimentado les debieran haber abierto los ojos y hecholes conocer la imposibilidad de seguir una guerra que al cabo del tiempo terminará con la ruina total de España, las mismas derrotas, las desgracias mismas, parecen contribuido a hacerles más obstinados y aumentar su indiscreta confianza. Y sigue poniendo ejemplos de cómo han ido cayendo ciudades, Zaragoza y después Lérida y después tal, y los patriotas, no importa, no importa, no importa, ¿no? Y dice: ahora bien, caballeros de la orden del no importa, ¿serán tan necios los pueblos que aún den crédito a sus esperanzas para volver a usar esa odiosa expresión? ¿Tendrán vuestras mercedes valor para engañarlos de nuevo? Si insisten en su funesto no importa, no podré menos exclamar que importa mucho la sangre humana que se vierte nada más que por sus fines, que importa el que no continúe la desolación de nuestra península, que importa que el labrador vuelva pacífico a cultivar sus tierras, y lo único que no importa es que se aniquilen vuestras mercedes y cuantos siguen su sistema para que no continúen seduciendo a los pueblos con su malaventurado no importa. Y llegamos ya así al año 1812, en el que encontramos un artículo verdaderamente exasperado de un viejo adalid de la libertad con un currículum a prueba de, como es el abate Marchena. El abate Marchena, que en este artículo se define a sí mismo como soldado veterano de la libertad y la filosofía, un artículo, como digo, exasperado, en el que resume un poco lo que a su manera de ver ha sido lo que ha ocurrido durante toda la guerra. Dice: al comenzar el conflicto, dice, asustáronse los adalides de la superstición al ver allanadas las vallas que hasta entonces habían opuesto a las sanas doctrinas. Clamaron que peligraran los altares, y se vio con escándalo de la culta Europa a un pueblo de 11 millones de habitantes armarse en defensa de aquellas instituciones que le hacían la irrisión y la befa de otras naciones, en referencia a la Inquisición, etcétera, etcétera. Califica a los diputados gaditanos de no tener ni idea de la ciencia del gobierno, y dice: son meros amantes de una libertad que no sabían en qué consistía. Y acusa: lo que faltaba a su gloria era un teatro, aludiendo al teatro en el que se celebraron las Cortes, en que pudiese lucir su elocuencia,
y como no aspiraban a servir al pueblo, sino a ser populares, halagaron y exaltaron las pasiones del vulgo en lugar de enfrenarlas y moderarlas. Y dice que la única intención que tienen de mantener la guerra, de proseguirla, era mantener la usurpada autoridad de un centenar de osados proletarios que se han declarado a sí propios árbitros de España, y que con una cobardía igual a su descoco se han encerrado en una isla. Y termina: vuestras mercedes quieren la independencia de España, independencia de vosotros, de los que han organizado las guerrillas, de los que han agotado los capitales productivos, de los que han entregado sus navíos y fortalezas a los ingleses, quedándose imposibilitados a conservar sus ricas colonias. Un artículo, como digo, de un viejo luchador por la libertad del abate Marchena, verdaderamente exasperado. Es un artículo muy largo, pero como veréis en el artículo escrito, un tono ya literalmente tenso. Bueno, y así culmina la guerra. La victoria de Wellington en los Arapiles, como saben, conlleva el abandono, la evacuación de Andalucía por parte de los franceses, y detrás de ellos de los afrancesados que se sintieron comprometidos para tener que huir. Y se comenzará un verdadero proceso de acoso y derribo de los afrancesados. Y en este hervidero, sobre todo en Sevilla, se produce un verdadero hervidero de coplillas, obras de teatro, artículos, o sea, de todo, en que los papamoscas, antes aludidos, se toman cumplida venganza. Van a surgir, sin embargo, algunas voces en defensa de los afrancesados, en los que también se observa otro de los argumentos que harían fortuna posteriormente, y es el acusar a los de Cádiz, a la gente que se refugió en Cádiz, de la comodidad de ver los toros desde detrás de la barrera. Un anónimo que escribió una carta manuscrita desde Castilleja de la Cuesta, en Sevilla, en septiembre del 12, reivindica así a los que no habían huido cuando llegaron los franceses. No han tenido razón en llamar indolentes a los empleados que han permanecido en Sevilla. Tan lejos están de haber acreditado patriotismo los que se han ido pidiendo limosna a Cádiz, que en mi concepto son estos unos egoístas, cobardes y débiles patriotas. Y se pregunta sobre los que huyeron a Cádiz: ¿por qué se han ido? ¿Por patriotismo? ¿Por miedo a los franceses? ¿Por su propia conveniencia? ¿Cuántos empleados en Sevilla habrán tenido más patriotismo que los empleados que en Cádiz no han hecho otra cosa que comerse sus sueldos? Y meses más tarde, en un folleto de título curioso, el nuevo y flamantito Abichucho, se dice: ¿qué gente se fueron a Cádiz? Los que se cubrieron de un terror pánico y parecíales les faltaría tierra que pisar. Y toda esa caterva de gentes es la que exclusivamente ha de llamarse buenos y acrisolados españoles. Harto mejor españoles son los que han permanecido en sus destinos, y no los charlatanes a su salvo y sin riesgo que han visto y ven los toros desde el balcón. Años más tarde, un exministro josefino, el marqués de Almenara, andaluz, reivindicaba con dignidad, creo, el que no era en Cádiz, según él, donde se podía servir a la patria. Y dice: declaro solemnemente que si la casualidad me hubiera colocado en Cádiz, habría desertado de su recinto a presumir posible el bien que he hecho a mis conciudadanos en Madrid, diríamos, ¿no? Así que este argumento de la comodidad de vivir la guerra aquí en Cádiz, donde, por cierto, y haciendo un inciso, el conde de Toreno, que vivió aquí, como saben ustedes, fue diputado, en su historia de levantamiento, guerra y revolución de España, habla que mientras en el resto de España, y fundamentalmente en Madrid, en el año 12 se vivió un año terrible de penuria y de hambre, dice algo así textualmente como que aquí no faltaban los helados y íbamos al teatro, y digamos que presenta un contraste de la vida dura de un sitio y la vida ciertamente apretujada, imagino, entre los recintos de Cádiz, pero bueno, con cierta comodidad, entre comillas, ¿no? Y es un poco lo que critican estos argumentos que reaccionan contra los que huyeron a Cádiz, vivieron allí cómodamente y ahora presumen de ser los únicos patriotas y los únicos que pueden optar a los empleos, ¿no? En este contexto, en este mismo año 12, como saben ustedes, durante unos meses Madrid será reconquistado por los patriotas durante el verano-otoño del año 12, y meses, con posterioridad a los hechos, los que vivieron aquella conquista
dejaré una serie de testimonios que critican en la conducta de los patriotas. Guzmán y Carrión, que es uno de estos testimonios, nuestros memorialistas que dejan su autobiografía por escrito al terminar la guerra, dice, en el Madrid de aquel contexto patriota, dice: en vez de providencias de conciliación para los que fueron arrastrados por la suerte de las armas a reconocer otro gobierno, por consecuencia de su posición y falta de instrucciones para obrar, no se perdonó medio ni pesquisa para infamarlos, encarcelarlos y comprometer su existencia sin examen ni audiencia. Y Llorente, que publicó en el exilio unas memorias de la Revolución Española, dice en un tono más narrativo: faltan expresiones capaces de manifestar con exactitud la inhumanidad con que los nuevos gobernantes, en este Madrid patriota del 12, trataron a los que habían tenido empleo por el rey José. Muchos caballeros fueron ultrajados en las calles públicas de Madrid, siendo conducidos por ellas al Real Sitio del Retiro, donde arbitrariamente se les encerró. Y bueno, hay cantidad de testimonios personales que inciden en que este maltrato del verano del 12 hizo que muchos de los que quizás no tenían pensado huir, cuando tuvieron otra oportunidad en el 13, ya definitivamente huyeron a Francia. Bueno, así que nos encontramos ante un escenario, finales del 12-13, en el que la irreconciliación, la discordia, los horrores de la guerra, la venganza, pues parece definitiva, ¿no? Para muestra un botón, se publicó en octubre del año 13 en Madrid un periódico que se titulaba El azote de los afrancesados. Ese era el título del periódico, con eso lo digo todo, ¿no? Bueno, sin perder vista este telón de fondo de creciente tensión, discordia, etc., haremos un paréntesis constitucional, en un epígrafe que he titulado Ante la competencia constitucional. Bueno, ante lo que se está fraguando aquí, que cuajará en marzo del 12 con la nueva Constitución, desde Madrid josefino se va prestando cierta atención, como digo, cada vez creciente, y tenemos algunos testimonios interesantes. La Gaceta de Madrid publica en noviembre del año 11 un artículo en el que se califica lo que aquí se está haciendo de cajón desastre maulero, en el que dice: han copiado sin tino ni discernimiento retazos de las que se han hecho modernamente en Europa, otras constituciones. Y se viene a decir, una vez que ya se publicó, en otro artículo de julio del 12, se dice que lo que se encuentra de bueno y racional de la decantada Constitución de Cádiz es un remedo o está tomado de la nuestra, de la de Bayona. Recientemente apareció un artículo de Claude Morange, profesor al que se ha oído bastante hoy, en el que precisamente habla de esta influencia que la Constitución de Bayona tuvo en la propia Constitución de Cádiz. Influencia muchas veces, bueno, disimulada, porque claro, es un origen poco digno, digamos, ¿no? Pero aunque sea incluso por la propia existencia de la propia Constitución de Cádiz, es una verdadera acicate para que en el bando patriota hubiera que elaborar una alternativa constitucional, ¿no? Aunque sea la mera existencia de la Constitución de Bayona ya tiene su importancia como acicate a la de Cádiz, aunque también hay otras influencias, como digo, disimuladas, ¿no? Esta primacía de Bayona, esta primacía de nosotros fuimos los primeros, la reclamaría ya años más tarde Llorente, en el año 20, cuando reclama para los afrancesados el nombre de constitucionales del año 8. Y dice: después que cesaron los motivos de nuestras discordias, habla a los liberales, cuando ya, como veremos, hubo cierta reconciliación, cierta entre comillas, han reconocido estos, los liberales, que nosotros fuimos los primeros liberales, los primeros que nos oponíamos al despotismo. Viene a decir que muchas de las medidas que luego triunfaron aquí en Cádiz ya las habían adoptado ellos antes. Tenemos también, aunque esto lo resumiré porque me temo que el tiempo corre, dos opúsculos del año 13, dos análisis más sesudos, más de jurista, sobre la Constitución gaditana recién promulgada, que testimonian la emergencia de una mirada de un moderantismo que luego cuajaría en España, como saben, a partir de los años 30 y 40. Son dos folletos, uno de ellos anónimo, de un tal V, que es el examen analítico de la Constitución Política publicada en Cádiz, etcétera, etcétera, y otro de Vicente González Arnau, otro jurista interesante, afrancesado por supuesto, que era secretario del Consejo de Estado josefino, que publicó una opinión sobre la Constitución Política de la Monarquía Española. Ambos opúsculos han sido estudiados por Jean-Baptiste Boussal en un trabajo reciente, y remito en mi escrito a él, y bueno, casi prefiero pasar ahora
a otros temas y allá lo tendrán ustedes, pero son artículos interesantes porque ponen el dedo en la llaga de algunos puntos que, como digo, triunfarían 30 años más tarde con el triunfo del moderantismo. Bueno, termina la guerra y comienza el exilio, al menos para, como dice tradicionalmente, para unas 12.000 familias, que es el número que tradicionalmente se ha dicho. Son años, al menos inicialmente, meses de marchas y contramarchas penosas entre los puestos de refugiados de uno a otro, pero también son meses de esperanzas ante lo que se está fraguando en Valence. Parece que Fernando VII va a tener cierta conmiseración con los afrancesados, pero todo queda en agua de borrajas y se fraguará el mazazo que supone el Real Decreto del 30 de mayo del 14, que condena al exilio perpetuo a buena parte de los afrancesados. Expulsados ya, en teoría para siempre, cada uno se buscará la vida y va a tener tiempo, en la ociosidad, tiempo para la reflexión. Son estos años interesantes en los que abundarán decenas, cientos casi diría, de representaciones manuscritas hoy en el Archivo Histórico Nacional, en las que cada uno intenta justificar su postura durante la guerra ante el rey para pedir perdón y clemencia, y algunas de estas justificaciones llegaron a la imprenta, unas decenas diríamos, y son las que constituyen el objeto de mi análisis. Bueno, lo que uno ve cuando se acerca a estos escritos es que la prioridad número uno es la justificación y el intento de perdón. Con lo cual, salvo honrosas excepciones, casi diría única de Amorós y poco más, hay incluso casos de verdadera rebajamiento y humillación ante Fernando VII para pedir perdón, ¿no? Por lo tanto, las alusiones que encontramos en estos escritos al papel de los liberales o a las Cortes de Cádiz son mucho menos abundantes de lo que uno pudiera pensar al principio, antes de meterse en ellos, y son siempre alusiones como apoyo, como apoyatura argumental a sus justificaciones. Pero pasaremos a ver estas alusiones, aunque sean secundarias, como digo. Hay un primer punto denominador común, sobre todo al principio del exilio, en los primeros años, que es la persistencia del encono y la acritud. Ya dibujó muy brevemente este panorama tremendo de discordia, de irreconciliación, de sarna, con la que unos y otros se maltrataron en los años finales de la guerra, ¿no? Esta acritud se perpetuará en estos escritos de los afrancesados contra los liberales, a los que se acusa de ser los verdaderos causantes de su desgracia actual, del exilio, ¿no? Semperia, el que he leído antes, que publicó una sesuda historia de las Cortes, dirigida al público francés, publicada en francés, califica al gobierno liberal de gobierno violento, pérfido y terrorista, un gobierno que, bajo la apariencia de amar la filosofía y la tolerancia, perseguía cruelmente a todos los que no eran de su parecer. Zamacola, que fue un vasco interesante que publicó una historia de las naciones vascas en el año 18, en este texto precisa un poco más y dice: acusa a ciertos hombres exaltados que influyeron en el Congreso de Cádiz para que se persiguiera de muerte a todos los españoles que habían obtenido empleos de José. Hombres impíos y atroces, dice, que fomentaban la discordia y preparaban la opinión para que el rey Fernando se viese en la dura necesidad de desprenderse de tantos hombres de mérito. Este ambiente de recelo, como digo, persistirá al menos hasta el año 16. Hay un testimonio de la policía francesa que informa de la situación del campo de refugiados en Bayona, y se informa al cónsul de Bayona, español en Bayona, y dice el cónsul a su superior, informa que la generalidad de los refugiados en Bayona ha estado y se halla en oposición directa con las ideas de los liberales, por estar persuadidos que estos son los que principalmente han ocasionado y ocasionan su desgracia. Y así es que se ha notado que con ninguno de los prófugos liberales que han llegado hasta aquí se han asociado. Como digo, es general el acusar al gobierno de las Cortes, a los liberales, de atizar y propagar un odio entre el pueblo, un odio hacia los afrancesados, que según ellos ni mucho menos era generalizado. Es un odio, digamos, artificial, impulsado, atizado interesadamente por las Cortes, ¿no? Y Amorós, este afrancesado con bastante más dignidad, como he comentado antes, dirá: yo niego que exista en el pueblo
la indignación que se le atribuye y de que se quiere persuadir a vuestra majestad, dice Fernando VII. Yo no temo su cólera, y me presentaría ahora mismo, tranquilo, en todas las provincias en que he ejercido mis comisarías regias. Y así lo vería también Reynoso en el examen de los delitos de infidelidad a la patria, que es la obra cumbre de esta literatura justificativa. Y así lo explicaría, dice: los pocos hombres que hallaron un asilo contra la opresión enemiga, en Cádiz, ansiosos del mando y de las rentas, procuraron seducir al pueblo con el fantasma de una justicia absurda y funesta, y el gobierno fomentó con sus decretos y su conducta el descrédito de los que sufrieron el dominio extranjero y la persecución de los favorecidos por el conquistador, y encendió los odios, y renovó las lágrimas, y ahuyentó a millares de infelices, y pobló de otros innumerables la monarquía. Esto, sumado a la multitud de coplillas, obras de teatro, artículos que no hicieron más que echar sal en esta herida ya de por sí sangrante, pues como digo, pues escoció, nunca mejor dicho, mucho a los afrancesados. Durante el exilio también, y resumo ya, se va a incidir en esta ilegitimidad del gobierno de las Cortes con nuevos argumentos, que Llorente sus memorias, Sempere, que va a dibujar un escenario exaltado en las Cortes. El escenario de las Cortes, dice, estaba dominado por los gritos y los desórdenes de los hombres sediciosos en sus tribunas, que llenaban las tribunas de las Cortes para aplaudir, silbar e imponer silencio a los que querían intentar oponer resistencia, con lo cual se subraya la ilegitimidad de muchas de las medidas tomadas en Cádiz, impuestas, dice, por los más exaltados, ¿no? Persistirá este análisis de la Constitución del 12, también de nuevo Sempere va a ser el más destacado, incidiendo sobre todo en la crítica a esa estrategia patriota por enraizar sus medidas en un pretendido historicismo medieval. La famosa teoría de las Cortes de Martín de Marina, que pretende enraizar lo que en Cádiz está haciendo con unas supuestas libertades medievales las que disfrutó España antes de llegar al despotismo de los Austrias, etcétera, etcétera, ¿no? Él desmontará toda esta estrategia con argumentos jurídicos e históricos y rechazará este pasado constitucional idílico, etcétera, etcétera. Todo esto está bastante estudiado hoy en día. Hay un libro reciente que se llama Medievo Constitucional que explica esa estrategia que se llevó aquí a cabo en Cádiz, ¿no? También Reynoso en su examen incidirá en el mismo tema y bueno, se volverá a rechazar el monocameralismo, etcétera, etcétera. Bueno. Un último epígrafe de mi intervención he titulado Hacia la reconciliación. A pesar de este ambiente terrible con el que se despidieron unos y otros en el 13, de discordia y reconciliación, odio, venganza, por muchos motivos, la terrible desgracia de una guerra civil, que al fin y al cabo fue una guerra civil también, pues dio motivo a todo tipo de odios, como entenderéis. Y a pesar de esta percepción que todavía en el año 16 tiene el cónsul en Bayona, van apareciendo signos de deshielo y signos de acercamiento entre los afrancesados y los sectores más moderados del liberalismo, que ya lo sabía entonces. La común desgracia del exilio, del destierro, la constatación de que hay un enemigo común, entre comillas, que es el absolutismo, y de que hay muchas cosas que les acercan, otras que les separan también, pero muchas que les acercan, hará que se vaya produciendo cierto acercamiento. Ya Llorente, que es muy crítico, como digo, en el año 14, el mismo Llorente va a ir evolucionando, él mismo también, en su pensamiento. Reconocía, en la cita, que dice: los talentos de la España y todas sus luces estaban en los dos partidos de las constituciones de Bayona y Cádiz. Los unos y los otros buscaban la felicidad de España por el camino de las luces, y por eso estaban tan conformes en los puntos capitales. Unos y otros conocían ser imposible la regeneración de España y su prosperidad mientras hubiese derechos feudales y dominicales, privilegios de clero secular y regular, y confiaba en una futura aproximación, porque dice: la enemistad era política y no personal. Hay testimonios testimonios personales, por ejemplo, el que protagonizan Alberto Lista y Quintana. Quintana, como saben, estaba preso en Pamplona, en la Ciudadela, durante el sexenio absolutista, y Lista, que estuvo en el exilio primero, volvió a España y se estableció en Pamplona en el año 17, y él iba a visitar a la cárcel frecuentemente, y luego le contaba a Reynoso en sus cartas esas visitas. Le dice: cada vez que le veo se me parte el corazón de lástima y maldigo las guerras de opinión. Cuenta cómo van teniendo encuentros y cómo esta confianza entre los dos se va
restañando, ¿no? Y dice, nos queremos bastante en el día, resume, ¿no? A pesar de la divergencia, pues irán acercándose, unos y otros. Ya la policía francesa empieza a atestiguar acercamientos, aunque uno no puede fiarse mucho de estos testimonios de la policía francesa porque la verdad es que confunden y mezclan frecuentemente a churras con merinas, liberales con afrancesados, pero bueno, sí que dan nombres de supuestas conspiraciones más o menos reales o imaginarias en el que aparecen nombres de afrancesados como Amorós o Núñez Taboada, etcétera, mezclados con Toreno, con Flores de Estrada. Ahí empiezan a detectarse movimientos más o menos clandestinos, ¿no? Y recientemente el profesor Claude Morange puso al descubierto un plan constitucional muy ambicioso que llegó a redactarse, a debatirse, una nueva constitución que nunca llegó a llevarse a la práctica, que pone en entredicho la constitución de Cádiz, un plan constitucional fraguado por elementos moderados del liberalismo que ya entonces, antes del trienio, están descontentos con la propia Constitución de Cádiz y que abandonan el modelo decenista antes incluso del trienio, no ya después, incluso antes. Y, bueno, como digo, elaboraron un proyecto constitucional más moderado en algunos puntos, porque, por ejemplo, propugnaba el bicameralismo en lugar del monocameralismo, o una mayor autoridad real y no tantas restricciones como ofrecía Cádiz. Sin embargo, era más radical en otros puntos, como el punto de la religión, en el que se estipulaba una libertad total de culto, cosa que la de Cádiz no recoge. Y proponen un senado para el que se hace incluso un listado de futuros senadores en el que aparecen ya elegidos importantes afrancesados como exministros como Azanza o Farril, González Arnau, al que citaba antes, Ramón de Salas, etcétera, etcétera. Este plan, que como digo se fraguó clandestinamente entre sectores afrancesados y sectores moderados del liberalismo, bueno, pues se vio delatado a la policía en el año 19, cayó en el olvido y poco después, con el golpe de Riego y el triunfo del liberalismo, pues el plan se arrinconó y estos elementos moderados del liberalismo prefirieron en aquel momento apoyar la bandera de la Constitución de Cádiz para apuntalar el régimen del trienio y de momento no levantar la liebre de una reforma constitucional porque no era el momento, ¿no? Pero esta reforma muy interesante que ha descubierto el profesor Comas testimonia, como he dicho, este acercamiento que ya se produce antes incluso de 1820 entre unos y otros. Con el triunfo de Riego, estos esfuerzos de aproximación se reforzarán, por supuesto, de forma interesada por parte de los afrancesados que ante el cambio de régimen en España están ansiosos por volver definitivamente a su país, por rehacer su vida, etc., ¿no? Y encontramos de nuevo testimonios interesantes. Uno de ellos es el de Andrés Muriel, que publicó en el año 20 un folleto muy interesante que se titula precisamente Los afrancesados o una cuestión de política, que es un compendio en 80 páginas de lo mejor que se ha escrito hasta entonces sobre el tema en defensa de los afrancesados, muy bien escrito. Y tiene una cita a ese respecto muy interesante. Dice: ¿cuál es la diferencia entre las ideas políticas de unos y otros, liberales y afrancesados? Ninguna en cuanto a los principios, y ni aun quizá en las aplicaciones. En cuanto al fin, estaban ambos partidos perfectamente de acuerdo, aun en tiempo de la guerra. La posición entre ellos consistía en orden a los medios que fuera oportuno emplear. La destrucción de los abusos era el término. Ambos querían ir a él por caminos diferentes. Llorente también incidirá en la oportunidad de la unión de partidos, dice él, de la reconciliación, etcétera, etcétera. Ya ha citado Jean-Philippe Louis la obra de teatro El Reconciliador, que un afrancesado, Manuel Silvela, publicó e hizo representar en Madrid en 1820, El Reconciliador, como digo, con el título lo digo todo, en el que la casa común que es España, en la casa común de España viven tres hermanos, el absolutista, el liberal y el afrancesado Don Prudencio, de nombre por cierto, y el Tillo que llega de fuera es el que va a reconciliar a todos y hace ver a Don Prudencio, al afrancesado, que tiene que tener paciencia a la hora de que lo acepten, hace ver al liberal que tiene que abrir la mano para aceptar al afrancesado y hace ver a ambos que tienen que ser conscientes y tolerantes con su hermano el absolutista, al que hay que reeducar, pero al que de la noche a la mañana no se puede cambiar las ideas. Es una obra de teatro muy interesante. Se van a hacer esfuerzos, como digo, hay más testimonios en favor de este acercamiento. Por supuesto, se puede pensar acercamiento oportuno,
un reacomodo oportuno en muchos casos, el caso del propio Sempere, que es un verdadero requiebro el que hace para acomodarse en el régimen, o el caso más claro, más radical en esto es gracioso, es el de José María Carnerero. Carnerero, un afrancesado que en el año 14 tradujo a Escóiquiz, uno de los adláteres del absolutismo, le tradujo al francés, adulá totalmente a Fernando VII, luego durante el trienio pasará por ser un liberal exaltado que publica en el Eco de Padilla, y sin embargo en una nueva requiebra, una pirueta doble mortal, en el año 23 publicará una obra de teatro y conseguirá que el propio Fernando VII acuda a la representación de su obra de teatro y de nuevo se acomoda perfectamente al régimen absolutista de la década, ¿no? Es un verdadero camaleón político, o sea, hay de todo, ¿eh? Pero bueno, sí que hay esfuerzos sinceros, creo yo, sinceros de reconciliación. Ya con esto voy a terminar, pero porque lo he escrito en otros sitios. Creo, y así lo he defendido, que al menos hasta 1822, por parte de los afrancesados, hay una aceptación sincera del régimen constitucional. Eso lo que no quita para que desde el día 1 se haga una oposición tenaz, crítica, pero constructiva de la Carta de 1812, que ellos ven radical, utópica en algunos puntos, y que propondrán moderar en un sentido mucho más moderado a través fundamentalmente de periódicos como El Censor, que es el gran órgano doctrinario de este grupo, en el que figuran Lista, Miñano, Gómez Hermosilla, etcétera, etcétera. Esto, como he dicho, ya lo tengo escrito en otro sitio y a esas páginas le remito. En definitiva, por terminar, insisto en la provisionalidad, sobre todo en lo que atañe a la época de la guerra, que requiere un estudio profundo por hacer todavía de la prensa francesa en su conjunto, está por hacer, pero creo que, al menos al principio, el interés es secundario, el interés de lo que los patriotas hacen no es prioritario al menos, el prioritario es apuntalar al régimen josefino, y el interés se irá incrementando conforme la alternativa política que construye Cádiz va creciendo. La tensión irá aumentando con los artículos que hemos visto del No Importa o de Marchena, etcétera, y en definitiva, bueno, pues la irreconciliación, la discordia que parecen definitivas al final de la guerra y los primeros años del exilio, pues bueno, pues habrá luz al final del túnel, y creo que hubo casos verdaderos de reconciliación y de sinceridad, también de reacomodo. Pero bueno, hubo la generación que Bruno Alonso llamó de 1808, que la guerra partió, muchos eran conocidos antes de la guerra, compartieron estudios, aficiones, etcétera. La guerra les separó, pudo en algún aspecto al menos volver a encontrarse años más tarde. Y con esto termino, muchas gracias. Bien, bueno, ahora vamos a abrir muchas gracias, un turno de preguntas, ¿no?, de aclaraciones, pero desde luego me ha parecido fantástico esto de cajón desastre maulero. Lo único que siento es que no haya en la mesa ninguna representación institucional, ¿no?, para ver un poco la cara que se le queda con este tipo de cosas, ¿no? La historia nunca es blanca y negra, sino que está llena de matices y de colores, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Nadie? Yo suelo preguntar bastante en clase, bueno, esta dicotomía, ¿tú que hubieras sido francés o afrancesado o patriota? Entonces inmediatamente hay una respuesta, mejor dicho, una respuesta a pregunta, que también tiene un carácter ingenuo, pero que no deja de tener. Bueno, y los franceses, con todo el aparato de Estado que tenían y tal, ¿cómo es que no lograron, lo mismo que intentó hacer José Bonaparte cuando llegó al puerto de Santa María, cómo no lograron meter una cuña entre patriotas absolutistas y patriotas liberales? Y cómo no hubo una estrategia política, ideológica, y en parte también puede haber sido militar, para que una cuña no separara a unos elementos que estaban más contra natura que precisamente... Sí. Yo creo que sí que creo que hubo un intento por
Bueno, por José Bonaparte ahí. Sí, yo creo que hubo un intento por hacer llegar, y estoy seguro que llegó. Buena parte de ese mensaje traspasó los muros de Cádiz. Otra cosa es que claro, primero, los liberales, que es los que este mensaje pudiera haber interesado más, al menos algunas medidas, se cuidaron muy mucho de nombrar sus fuentes, digamos, ¿no? Aunque, como he dicho, es algo que explica el profesor Claude en este artículo al que me he referido, que la Constitución de Bayona influyó más de lo que parece a primera vista en la propia Constitución de Cádiz, aunque por supuesto nadie dijo que tomara su fuente de la Constitución de Bayona. Y lo mismo decretos del rey José, decretos sobre todo a partir del año 9, que fue un año muy prolífico en medidas, que luego se adoptan, casi no digo, me voy a decir de forma calcada, pero en el fondo las mismas medidas se adoptan años más tarde aquí en Cádiz. Otra cosa es que se cuidaban muy mucho de nombrar sus fuentes, ¿no? Además, en la práctica, yo creo que eran conscientes en los propios diputados de esta realidad, y como saben ustedes, muchas veces los diputados absolutistas llamaron afrancesados a los propios diputados liberales, acusándoles de que estaban posibilitando reformas o medidas que se habían adoptado ya antes en Francia y desde luego en el gobierno de José, ¿no? Otra cosa es que intentan disimular, por supuesto, este origen, y luego en el fondo no se trata ya de primicia de quién fue el primero que hizo una cosa o que hizo otra. Como he dicho, es que en buena medida había temas en los que eran convergentes, y primero lo hizo el gobierno de José pues porque fue más expeditivo, digamos, vía real decreto, nunca mejor dicho. En Cádiz las cosas iban más lentas porque todavía había que discutirlo, y había que ganarse el voto, por así decirlo, pero había temas en los que la sintonía entre ambos era muy real, ¿no? Otros no tanto, pero en algunos sí. Pero como he dicho, esta fuente se intentó disimular, y hay testimonios incluso muy posteriores de cómo ya en los años 30, incluso cuando se pone definitivamente en pie el nuevo régimen liberal, hay un trabajo del profesor Alejandro Nieto que dice que el régimen administrativo de María Cristina fue en buena medida imitado del régimen josefino. Hay minutas en los ministerios de los gobiernos de los años 30 en España en los que hay constancia de que se han ido a los archivos a buscar los papeles del régimen de José para copiar las medidas que se adoptaron. E incluso en el año 44, en vísperas de la nueva Constitución española de 1845, se reeditó en España un resumen del prontuario de las medidas legislativas de José I, que recogen todas las leyes que hizo el gobierno de José. Se reeditó un resumen de este prontuario en el año 44. Yo creo que ni mucho menos es la fuente única, pero en la constitución del régimen liberal a partir de 34, en aspectos moderados, hay un origen, no quiero decir único por supuesto, en medidas que tomó de gobierno, que tomó el régimen de Josefino, pero por supuesto se cuidaron muy mucho de nombrar sus fuentes sin ninguneo, con cierto cinismo, este origen, ¿no? Pero hubo más influencia, creo, de la que se ha comentado, sí. Bueno, primero por aquí y después. No sé si encaja muy bien en esta conferencia, pero hace referencia al general Solano, que por lo visto era gobernador militar de Cádiz, y terminó, según dice la historia, por un lado, ¿no? Sí. Arrestado, sí. Por ser afrancesado. Sí. ¿Es verdad esa idea? Sí. Yo conozco lo que cuenta Toreno mismo, creo. Efectivamente, no fue el único caso. Hubo también, por ejemplo, el marqués de Arneva, que es uno de estos aristócratas afrancesados que luego tuvo que exiliar, cuenta en su testimonio horrorizado otros casos en Valencia. Él era valenciano, o incluso en un caso también muy sangrante en Sevilla, creo que el marqués o el conde del Águila, que era un ilustrado con una trayectoria muy importante, que había hecho mucho por Sevilla, por la ciudad de Sevilla y tal. Por el mero hecho de incluso no ir a simpatizar con los franceses, simplemente por cuestiones de modas o de tener una biblioteca bien surtida, etcétera. Bueno,
pues acabaron arrastrados y el caso de Solano fue efectivamente uno de ellos, ¿sí? Que tuvo connivencia o no, que hubiera tenido tentaciones o no de apoyar el régimen josefino, pues a lo mejor eran inciertas, pero simplemente por una mera acusación o por unas incluso cuestiones de moda, pues hubo casos de violencia, verdadera violencia, como el caso de ese que me comenta, y hubo más, desde luego. Sí. ¿Se sabe cuál era el pensamiento, la inclinación que tuvo el general San Martín, que por lo visto era ayudante del general Solano, que había hecho? Pues la verdad es que Más por los afrancesados que por... seguro que se sabe, pero yo luego no lo sé. Es seguro que estará estudiado. Pero que yo tengo entendido que luchó en el bando patriota. Y bueno, pues pero no le puedo decir nada más. Seguro que habrá trabajo sobre él, sin duda. Yo quería preguntarte la diferencia que tú puedas ver entre el concepto de afrancesado y colaboracionista. Porque yo tengo la impresión de que la represión que después de 1814 Fernando VII acomete contra estos afrancesados, me da la impresión que lo que quiere es ocultar pues el gran o el elevado porcentaje de españoles que no tuvieron ningún reparo en colaborar con la administración josefina cuando se implanta en España. Es decir, tengo la impresión, los datos, de que en muchos ayuntamientos españoles y andaluces la llegada de la administración josefina fue recibida, entre comillas, agradablemente. Es decir, hay autoridades locales de esta provincia concretamente que en el año 1808 no tienen ningún reparo en declararse grandes patriotas y preparar tropas para la guerra de la independencia y la batalla de Bailén, y que en 1810, cuando llegan los franceses, los reciben bajo palio y siguen siendo alcaldes mayores, concejales y ediles. Gente a las que después, cuando se restaura el absolutismo en 1814, no le ocurre absolutamente nada. Es decir, son sometidos aparentemente a unos procesos de depuración que la mayoría de ellos supera sin ningún problema, siempre justificado por causas de fuerza mayor, ¿no? Entonces tengo la impresión de que estos afrancesados ilustres y las persecuciones de las que fueron víctimas, en cierto modo ocultaron, bueno, algo que una parte de esta historia heroica de España que tantas veces nos contaron y que, en fin, no era tan presentable, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, la actitud del clero sevillano cuando llegan los franceses y le entregan a los franceses pues todas las banderas que había en la catedral que se habían cogido en la batalla de Bailén, ¿no? Entonces, creo que esta distinción entre colaboracionistas y afrancesados puede resultar interesante. Y sobre todo que la represión contra los afrancesados, los más conocidos, en parte yo creo que lo que hace es convertirlo en chivo expiatorio para no extender esta represión a cientos, a miles de cargos municipales que no tuvieron ningún empacho en colaborar con el Estado josefino de España. Sí, sobre todo en el caso de Andalucía, que yo creo que por el hecho de haber sido una conquista más tardía, por supuesto terrible como en todas partes, pero menos terrible que en otras zonas de España. Aquí no hubo un cerco terrible de Gerona o de Zaragoza. No hay, aunque la hay, no hay un fenómeno guerrillero tan extendido como en otras zonas. Digamos que la conquista, siempre con muchas comillas, dejó menos estragos, con todas las salvedades que se pueda decir. Y esto se tradujo en el porcentaje con diferencia menor de exiliados de las prefecturas josefinas. Hay prefecturas en las que, de los afrancesados que yo recogí en mi tesis, que eran más de 4.000, el 90 y tantos % de los que yo tenía recogidos se exiliaron. 95%, por ejemplo, en Burgos, recuerdo. El 40% en Córdoba, según mis datos, por supuesto, siempre provisionales. En la media de Andalucía, si no recuerdo mal, era el 50 y pocos %. Yo lo atribuyo a como digo, a esta menor represión, siempre con comillas. Y efectivamente, hay listados, recuerdo en el Archivo General del Palacio, hay unos listados que un celoso funcionario fernandino, ya en el 14-15, primero de aquellos españoles del mediodía, de Andalucía, que siguieron las banderas del intruso, y pone todos los que se sabe que se exiliaron. Y luego otra lista de los que no se exiliaron y permanecieron en sus puestos. Y creo que hay un verdadero corporativismo. Se dice, fulano de tal
y los 25 empleados de la Contraloría de Cuentas. Todos en bloque deciden quedarse. Me imagino que protegiéndose unos a otros, las espaldas. Por supuesto, en el caso de los nobles, el porcentaje del exilio es mucho menor, porque bueno, pues tiene uno más posibles y más facilidad de defensa. En el caso de los militares, sin embargo, en el que parece que hay una doble traición a la patria, el porcentaje de exilio es mayor. En definitiva, habría que ver por zonas, pero sí que hubo una gran cantidad, como has explicado, de gente que pudo transitar de un régimen, primero bajo patriotas, luego bajo gobierno josefino, y luego seguir más o menos, bueno, con cierta normalidad, después de un proceso de purificación más o menos sencillo, que trabajando a partir del año 14 hubo bastantes casos, sobre todo creo más aquí en Andalucía. Y en cuanto al término, yo creo que con los generalistas afrancesados, etcétera, como explicó Claude Mogens, al que tanto hemos citado aquí, yo creo, y estoy de acuerdo con él, lo científico sería denominar siempre josefinos, porque el término afrancesado es un término impreciso que ni siquiera se empleó en el momento de la guerra, aunque sí ya al final de la guerra, a partir del año 11-12. Y además uno puede ser afrancesado desde el punto de vista cultural, seguir las modas de la Francia o los intereses literarios, etcétera, pero luego desde el punto de vista político, pues es un perfecto patriota, ¿no? Pero como afrancesados pasaron a la historia a partir del 12-13 y así han seguido, y yo por eso sigo empleando el término, aunque desde luego el uso del término josefino acabaría con esta indeterminación que denuncia Claude Mogens, creo que con fundamento, ¿no? Muy bien, bueno, pues cerramos la sesión. Ahora vamos a tomar una copa, ahora va a continuar la tertulia afuera y nos volvemos a ver mañana aquí mismo a las 10 para la intervención de la profesora Raquel Sánchez.